¿Sabías que nuestro carácter está compuesto por nuestros hábitos? Vale, pero ¿qué significa realmente esto? Significa que nuestros hábitos dicen mucho de nuestra personalidad. Tener un conjunto de hábitos, ya sean buenos o malos, pueden mostrarle a las otras personas cómo somos realmente. Esto les da un poder enorme en nuestras vidas, ya que no solo influyen en nuestra personalidad, sino también en nuestra efectividad o inefectividad. Y es que todo el mundo quiere ser alguien efectivo, lograr cualquier meta propuesta. Pero vamos, siendo realistas, muy pocas personas lo logran. Pero ¿no te has puesto a pensar por qué sucede esto? Vale, pues quédate en este video que vamos a desglosar la estructura de un hábito para que puedas identificar los problemas que tienes a la hora de intentar dejar uno malo o adquirir uno bueno. A todos nos ha pasado que queremos dejar atrás un mal hábito que tenemos, pero cuando empezamos a tener esos pequeños cambios en nuestra vida, llega un punto en el que no queremos continuar y volvemos a nuestra zona de confort, en la cual está ese mal o malos hábitos que queremos dejar atrás y no podemos. Esto pasa porque un hábito hay que verlo como un planeta, por ejemplo la Tierra. Estamos en ella gracias a la fuerza de gravedad que tiene, y si queremos salir, tenemos que ejercer una fuerza mayor que nos permita salir del campo de acción de esa fuerza de gravedad. Entonces cuando empezamos a dejar un mal hábito, la fuerza de gravedad de este no nos deja y nos empieza a traer de vuelta hacia él, ya sea con pereza, cansancio y un sinfín de obstáculos. Pero todo eso cambia cuando empezamos a ser conscientes de esto, ya que una vez que nos empezamos a sentir de esa manera, sabemos que lo que tenemos que hacer es romper y salir de esa fuerza que ese mal hábito está haciendo sobre nosotros. Pero entonces con esta explicación se crea otra pregunta: ¿por qué cuando intentamos empezar con un buen hábito, esa fuerza de gravedad no nos atrae hacia él? Bueno, la respuesta a esto es que aprender un nuevo hábito es más complicado que dejar uno que ya tenemos, puesto que para adquirir un nuevo hábito, primero hay que romper la fuerza de gravedad del que queremos dejar. Un ejemplo sería, si quiero empezar a hacer ejercicio en las mañanas, primero tengo que dejar de dormir hasta tarde. Si quiero bajar de peso, primero tengo que dejar de comer comida chatarra. Y no solo basta con eso, sino también hay que conocer y fortalecer los pilares del hábito que queremos adquirir. Espera, ¿pilares? Sí, pilares. Un hábito se compone de 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es el conocimiento. Dentro de él está todo lo teórico acerca del hábito, o sea, el qué hacer y por qué lo vamos a hacer. El segundo pilar es el de la capacidad. ¿Podemos hacerlo? Y si la respuesta es sí, ¿cómo lo haremos? Y por último, pero no menos importante, el pilar del deseo. Es el de la motivación, el querer hacer. Pongamos un ejemplo para entender mejor todo esto. Digamos que tú quieres empezar a hacer ejercicio en la mañana. Entonces, tenemos que empezar a reforzar los pilares que componen este hábito. Empecemos por el pilar del conocimiento. ¿Qué vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer? Bueno, pues lo que vamos a hacer es levantarnos temprano, y lo vamos a hacer por diferentes motivos: tener mejor salud, mejorar mi estado físico, entre muchas razones más. Ese pilar está claro. Pasemos al segundo pilar, la capacidad. ¿Cómo vamos a lograrlo? Aquí se encuentran las herramientas que me permitirán hacerlo, es decir, una alarma a la hora que yo me quiera despertar, o si levantarme temprano me cuesta mucho, otra opción es decirle a una persona que viva conmigo y se levante antes que yo, que me despierte. También está claro este pilar. Y por último está el pilar del deseo. Ese va en cada persona, y aunque existen métodos para incrementar nuestra fuerza de voluntad y hacernos más fuertes mentalmente, es mucha información que daría para un video aparte. Si quieres que te enseñe esos métodos, herramientas y tips que me ayudaron a mí a aumentar mi efectividad, coméntalo y con gusto no tardaré en hacerlo. Por otro lado, teniendo ya claro los 3 pilares de un hábito, si te pones a pensar no puede faltar ninguno, ya que si quitas aunque sea uno solo, no hay forma de que crees el hábito que quieres. Es por eso que la próxima vez que quieras, ya sea deshacerte de un mal hábito o por el contrario crear uno bueno, recuerda este video y analízalo de diferente forma, ya que tú y solo tú eres el responsable de crear tu carácter. Muchas gracias por quedarte hasta aquí y ver el video. No olvides dejar un like si te gustó, y si te quedó alguna duda, coméntala y con gusto te responderé.